Buenos días a todos. Gracias por la invitación a Lides Argentina. La verdad que la presentación de excede nuestro orgullo por la ciudad y tal como lo decía quien me precedía en la palabra, no está mal reconocer que en el año 91, quien fuera por primera vez intendente a los 32 años fue Omar Perotti y es el actual gobernador electo de la provincia de Santa Fe. Así que nosotros hablamos de exportar del modelo Rafaela a la provincia de Santa Fe y ojalá lo podamos hacer. Previamente les voy a tener que contar a quienes no conocen Rafaela, más allá de esta presentación. Rafaela es una ciudad que tiene poco más de 100.000 habitantes. Es la tercera en importancia en la provincia de Santa Fe. En términos de habitantes estamos ahí discutiendo, como siempre pasa. Pasa la Ruta 34, lo cual es un corredor comercial importantísimo. Hay un clúster agropecuario, industrial importante, famoso. Hay industria metalmecánica muy pesada e industria derivada del agro y de la lechería, porque está situada en la cuenca lechera más importante de Sudamérica. Y tenemos varias referencias en políticas socioambientales. Una de las particularidades que tiene la ciudad, en esta escala, en esta transición que tiene de 100.000 habitantes, estamos pasando de ser una ciudad más o menos pequeña a una ciudad grande con todo lo que eso conlleva y gestionar y administrar una ciudad que empieza a aumentar de cantidad de tamaño, infraestructura y de habitantes. Tiene aproximadamente 300 instituciones y esto es lo que más recalco desde la política y es lo más importante que tenemos, porque esto que decíamos y esta referencia que parece casual cuando hablamos del año 91, en realidad lo que se pone en debate en el año 91, cuando asumimos, es el mismo grupo político desde el año 91 hasta el día de hoy que gobierna la ciudad de Rafaela. Lo que empezamos a debatir es un nuevo modelo de diálogo, de desarrollo económico, y en aquel momento fue, si no la primera, una de ellas. Generamos dentro del municipio una Secretaría de Programación Económica y al sector privado esto le hacía ruido porque ¿qué tenía que hacer el municipio y el Estado local metiéndose en cuestiones que no le eran competentes? Porque hasta ese momento los municipios barríamos, prendíamos la luz y recogíamos los residuos y no mucho más que eso, y nosotros con un fuerte liderazgo político y una fuerte impronta y respetando básicamente todos los antecedentes culturales y económicos de la ciudad de Rafaela, impusimos una nueva agenda. O sea, lo primero que rescato es la intención y el liderazgo político que asumimos en aquel momento, que es un liderazgo importante, que no conlleva pocas discusiones, ¿no? Porque las tenemos hasta el día de hoy. La construcción de nuevas capacidades dentro de la provincia, dentro de la ciudad, y además la posibilidad de generar espacios de diálogo, donde nosotros nos podamos sentar como Estado local con el sector privado y empezar a discutir políticas de competitividad, políticas de empleo, y esto era realmente muy raro. No estaban habituados. No estaba habituado el sector privado a ponerse a debatir políticas de competitividad y empezar a pensar en programas y en discusiones, y mucho menos pensar en el territorio. Entonces, lo que tenemos que rescatar como importante, Rafaela, es el fuerte liderazgo político, la articulación pública-privada y la generación de nuevas capacidades. Además, tuvimos varios procesos de planificación antes de esto. Tuvimos varios procesos de planificación
arrancamos en el 98 con un plan estratégico, después tuvimos otro a mediados del año 2000, a mediados del 2000 y 2010, generamos una agenda, hoy estamos cerrando un capítulo de la planificación con un programa que fue 2016-2020 y estamos pensando en la Rafaela de los 150 años que los va a cumplir en el 2031 y estamos empezando a trabajar en un nuevo proyecto de planificación estratégica definida para esos 150 años. Este es el entramado productivo de la ciudad de Rafaela. Tiene básicamente una composición muy fuerte de pequeñas y medianas empresas. Es el componente mayor del entramado industrial de la ciudad. Del total de secciones del Clasificador Nacional de Actividades Económicas, en Rafaela se producen 22 de las 24 categorías que están clasificadas, excepto las destilerías de tabaco, las destilerías de petróleo y el tabaco. El resto de las actividades clasificadas en Rafaela se producen. Hoy hay 540 industrias, 296 productos elaborados, 2.900 prestadores de servicios, 1.700 comercios. El valor de la tonelada exportada en Rafaela supera los $5.500. El 83% de las industrias locales tiene menos de 10 empleados y 16 industrias tienen más de la mitad del empleo. Como verán, la diversificación es una de las grandes claves y uno de los secretos que hoy tiene la ciudad de Rafaela. ¿De dónde tenemos nosotros toda esta información? Pues nosotros construimos información y es uno de los valores que nosotros más importante generamos. Tenemos un instituto de capacitación que genera y construye información, porque creemos claramente en las decisiones basadas en la evidencia. Entonces, medimos todos los años, hacemos un relevamiento donde medimos desocupación. Antes hablábamos de género y encontramos que las mujeres tienen más problemas de acceso al mercado laboral que los varones, que los menores de 30 años tienen más problemas de acceso al mercado laboral, son menos competitivos. Nosotros propusimos como objetivo general generar políticas de promoción de empleo. Nosotros no somos dadores de empleo, generamos condiciones para mejorar las políticas de empleo para las personas desocupadas, integradas y poder tener una visión integral del desarrollo. Este es rápidamente, es un resumen de todos los programas que nosotros tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, porque también nos preocupamos por la internacionalización del territorio de esta Secretaría, que también está a mi cargo, y uno encuentra en este ámbito un montón de respuestas y de programas donde se refleja esto que decía antes, de poder discutir con el sector privado, discutir liderazgo con el sector privado, discutir centralidad con el sector privado, discutir con el sistema científico-tecnológico, incorporarlo con el sistema educativo. Y esto es lo más novedoso que tiene la ciudad, es encontrar y generar espacios de diálogo permanente. Nosotros decimos muchas veces, al intendente le gusta decir diálogo hasta el hartazgo. Yo muchas veces le digo, la verdad que yo ya me harté, pero bueno, seguimos dialogando. Nadie se levanta de la mesa. Nadie, o sea, nos podemos enojar, pero nadie se levanta de la mesa. Y seguimos trabajando y seguimos discutiendo. Este año tuvimos un porcentaje mayor de desocupados, entonces esto nos ocupa un poco, nos ocupa y nos preocupa mucho más con políticas de desarrollo social y encontramos y buscamos y tratamos de encontrar por parte de las empresas y facilitamos y articulamos, y es el lugar que nos propusimos estar, en articular entre el sector público y el sector privado, capacitar a la gente que necesita ingresar al mercado laboral y que pudiera, y que el mercado y que los dadores de trabajo, a pesar de estar, digamos, que no le esté sobrando nada, puedan darle la posibilidad a todas estas personas. Ahora sí me meto en los últimos 5 minutos en lo que es básicamente lo que estamos trabajando nosotros en desarrollo sustentable. En 2009 empezamos, Agricar es la sigla de una agencia de desarrollo de la cual yo soy presidente, que básicamente ahí bajamos un programa de competitividad y empezamos a trabajar y empezamos a desarrollar políticas de desarrollo sustentable para la ciudad de Rafaela.
En el 2012 generamos una política transversal para todo el municipio y hablamos de Rafaela más sustentable, y en el 2016 creamos un instituto autárquico, lo cual nos da mucha más movilidad y facilidad a la hora de articular políticas, que es un instituto autárquico del municipio. Todo esto que ustedes van a ver, muchos sellos, esto es lo que les decía antes. Nosotros articulamos, en términos de desarrollo sustentable, con todas estas instituciones, que son todas empresas, el sector científico-tecnológico y el sector educativo de la ciudad de Rafaela. Antes hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible y el nuestro, y el que más atención le prestamos, es al número 11. Los ejes de acción que nosotros estamos teniendo hoy, los ejes de acción sobre los cuales vamos a trabajar y estamos trabajando, en la gestión integral de residuos, en la educación, en la eficiencia energética, empleo verde, el verde urbano, el cuidado del agua y la movilidad sustentable. En la gestión integral de residuos, nosotros en el 2017 teníamos 838, recuperábamos 838 toneladas, en el 2018 estamos en 2.879, tenemos 3 cooperativas de recicladores urbanos, 100% de recolección diferenciada en la ciudad, el 80% de la separación en origen y 8 sistemas de recolección diferenciados. El 80% de la separación en origen, no crean que es una cosa sencilla, porque tiene que ver, voy a saltear el video porque no me va a dar el tiempo, cuando nosotros dispusimos esto, fuimos casa por casa, una vez, 2 veces, 3 veces, a aplicarle a cada uno de los vecinos lo que significaba tener 2 tachitos y poder separar los residuos y saber que los lunes y jueves había una recolección y el resto de los días había otra recolección. Insisto, es un trabajo que es cuerpo a cuerpo. A nosotros nos ha llevado mucho tiempo de trabajo hasta que un día dijimos, bueno, el día que no se cumple no se lo llevamos más y así van a aprender. Y así llegamos finalmente hoy a un 80% de la separación en origen de los residuos. Esto es lo que le decía, nosotros tenemos 10 personas permanentemente recorriendo las calles, visitamos 25.000 domicilios durante el año, tenemos 20.000 contactos, vamos a las escuelas nos abren, cuando tienen este tema lo compran y nos dejan y nos abren la puerta y están felices de que vayamos. Más campañas de comunicación. Estos son algunos espacios de investigación y reflexión que nosotros generamos. Hoy estamos trabajando con la ciudad de Curitiba. Generamos algunos eventos importantes donde congregamos mucha atención también de muchos lugares del país, porque como decían antes, Rafaela en algunos casos es un caso de estudio y algunos quieren venir a ver si es cierto lo que los libros dicen y lo que los profesores dicen, a ver qué es lo que ha pasado en Rafaela. Se los podría explicar, pero es un poco más largo. Con respecto a eficiencia energética y energías renovables, definimos una política que es subsidiar y es capacitar a gente que coloque los colectores solares, devolvemos plata a aquellos que lo hacen. Insisto, no son discusiones sencillas, porque hablamos de presupuesto y de una apuesta a futuro, y de que cada persona, cada familia que instale un colector va a tener su recompensa económica, además de tener lo que significa en desarrollo sustentable usar este tipo de energía, nosotros le devolvemos plata. Lo de iluminación LED, que a partir de un convenio con la provincia, construcciones sustentables. El biodiesel para el transporte público, si nosotros dentro de nuestro complejo ambiental tenemos un parque tecnológico de reciclado, y ahí mismo nosotros, en una de las recolecciones diferenciadas, donde hablamos de aceite vegetal usado, lo que hacemos es, en nuestro propio parque tecnológico, elaboramos el biodiesel, que es el que alimenta la flota de transporte, que es pública, en la ciudad de Rafaela, y hoy tenemos 4 minibuses recorriendo la ciudad con biodiesel y estamos intentando llegar al 100% de la flota recorriéndola. Empezamos a trabajar con una red de ciclocarriles y ciclovías, lo cual también es una discusión porque la gente está acostumbrada a andar en auto, a andar en motos y de pronto las bicicletas empiezan a invadirles los lugares que les eran propios. Entonces, también es una discusión, pero tenemos más de 30 kilómetros recorridos y proyectamos en los próximos años duplicar la cantidad. La movilidad sustentable, esto es con el sistema científico-tecnológico, la Universidad Nacional de Rafaela, trabajar con bicicletas eléctricos de pedaleo asistido, lo hacemos juntos. Esta universidad es una universidad muy nueva.
veo el reloj y... En empleo verde tenemos 260 personas capacitadas en instalación de colectores, 100 personas en paneles fotovoltaicos, 70 capacitadas en la construcción de estufas de alto rendimiento y 370 personas capacitadas en producción de hidropónica. Cuando empezamos a hablar de hidroponía decían de qué están hablando y de pronto explotó. Y la gente se vuelve loca con la hidroponía y asisten y se capacitan. Empleo verde, 400 personas capacitadas para el recupero de PC, 70 personas capacitadas en recupero de pales, 70 personas capacitadas en reciclado de materiales plásticos. Y estas son algunas de las actividades que hicimos, que esto tiene que ver también con lo que les decía antes, con el diálogo que nosotros tenemos. Es decir, a veces los supermercados no se ponen contentos cuando nosotros hacemos ese tipo de actividades, y ahí aparece lo que decía antes, el diálogo hasta el hartazgo, y dialogamos y lo hacemos. Mucha gente se ha hecho presente. Bueno, nada, a ver, básicamente lo más importante que quería decirles es esto, es política pública para nosotros, es diálogo, es generar espacios de discusión desde el Estado, liderar esos espacios, no levantarnos de la mesa, planificar y, como estamos en esta instancia, en pensar en una Rafaela de los próximos 150 años. Me excedí un poco, pido disculpas, les agradezco mucho la invitación, ojalá puedan conocer Rafaela, no es solamente un fenómeno de libros, sino que también tenemos un montón de cosas malas, un montón de cosas malas, pero les vamos a mostrar las buenas. Gracias, buenos días. Somos una organización sin fines de lucro que difunde prácticas y promociona programas sustentables en la industria de la construcción. Básicamente apuntamos a solucionar el impacto que tiene la industria de la construcción en el planeta, básicamente a nivel mundial y sobre todo en Argentina. Los edificios impactan en un aproximadamente 40% de las emisiones del país, básicamente con el consumo energético, electricidad y gas. Este impacto tiene que ver parte con el transporte que se utiliza para llevar los materiales y los productos a la obra, pero tiene que ver con el consumo que se produce sobre todo en edificios residenciales y comerciales e industriales. Básicamente la fuente de origen es el gas, mucho más que el petróleo. Si bien el gas es una fuente de materia prima que se agota, aunque tengamos bastante grandes reservas en el país, comparado globalmente. Ese gas, para transformarlo en energía eléctrica, consume grandes cantidades de combustible y ese combustible contamina. Con lo cual, hace ya varios años se empezaron a desarrollar herramientas, algunas las conocerán. Tetra Pak creo que utilizó unas herramientas para certificar una de sus instalaciones. Y hay muchas más empresas. Hoy tenemos alrededor de más de 320 edificios, alrededor de 125 que certificaron y otras 200 y pico que están en proceso de certificación. Básicamente la certificación sustentable más conocida en Argentina es la certificación LEED, que es básicamente lo que representa es el liderazgo en el diseño y el ahorro energético. Y lo que mide estas herramientas es un proceso que acompaña todo el diseño y la construcción y también la operación en caso de edificios existentes. Acompaña el proceso de hacer más sustentables a las instalaciones y eso impacta mucho en los negocios de las organizaciones que aplican esta certificación. Y
Contando un poco también, nosotros estamos acá hace 10 años, promocionamos esta herramienta y formamos parte junto con otros 103 consejos mundiales. En el 2008 formamos el World Green Building Council, el Consejo de Construcción Mundial, y en el 2015 en COP París fue la primera vez que algunos por ahí habrán escuchado que se establecieron las metas, que Argentina estableció las metas de emisiones, las cuales se fueron actualizando en los años subsiguientes. Fue la primera vez en donde la construcción o la edificación tomó un papel muy relevante. Y esto es justamente por lo que mencioné antes, este 40%, que impacto en este 40% de las emisiones. También hay un impacto del consumo de agua, de desechos, como escuchamos acá muy bien las estrategias y los programas de Rafaela. Y lo importante es entender que cuando se proyecta y se diseña y se construye y después se opera a lo largo del ciclo de vida de un edificio, que es aproximadamente 60 años promedio, este impacto en las emisiones tiene un impacto directamente en la salud y en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Con emisiones, con material particulado, inundaciones, calentamiento global, con la capa de ozono. Y analizando un poco, no solo en la calidad de vida, hay otro aspecto importante. Nosotros este año aprobamos nuestro plan estratégico al 2030. Para acá, para Argentina, suena un poco largo, ¿no? Solemos vivir a corto plazo. Pero bueno, tenemos este plan estratégico en donde tenemos dos focos. Uno es reducir las emisiones de dióxido de carbono. También están las de metano, ¿no? Porque los desechos, lo que más impacta como gas en la capa de ozono es el metano, cuando enterramos la basura debajo de la alfombra. Ese metano es un gas mucho más, perfora la capa de ozono en un mayor grado que el dióxido de carbono, aunque la emanación es mucho menor. Así que lo que estamos, nuestro foco, nuestro plan estratégico está, por supuesto, guiado por los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, y nuestro principal foco son las emisiones y la salud. La salud, no solo producto de las emisiones y el impacto que tiene la atmósfera, sino la salud dentro de las instalaciones o los edificios donde trabajamos. Nosotros pasamos el 90% de nuestra vida encerrados en un edificio, en instalaciones, desarrollando nuestra actividad. Si quieren saberlo, pueden multiplicar la edad que tienen por 0,9 o 0,90 y se van a dar cuenta cuánto tiempo han pasado encerrados. Y desde la época del 80, el 70 o el 90, sobre todo acá en Argentina, donde aparecen un montón de soluciones, ¿sí?, para la refrigeración y la calefacción y otros equipamientos, eso ha traído un problema de salud dentro de los edificios, junto con otras actividades, porque también la contaminación ambiental exterior penetra dentro de los edificios. Y hay muchos estudios científicos que analizan el tiempo que uno permanece en un interior de un edificio, realizando sus actividades, y la salud. Entonces, estos son dos aspectos muy importantes en nuestro programa y que estamos enfocados a tratar de, primero, comunicar y a tratar de resolver con algunas herramientas y programas que tenemos dentro de la institución. Gracias. Muy bien, muchas gracias.
Me acabo de enterar que que he pasado 53 años de mi vida adentro de un... Me ha dado una mala noticia. Estela, después tengo alguna... Bueno, tengo preguntas para los dos, pero... Estela, tu visión. Bueno, a ver, desde Tetra Pak, nosotros hace 7 años más o menos estábamos cómodamente instalados en una linda oficina con vistas a Plaza San Martín y teníamos todo el equipo nuestro de ingeniería y de servicio técnico que estaban en San Fernando. Entonces teníamos que estar juntos, ¿no? O sea, la lógica del negocio decía que teníamos que estar todos juntos. Entonces, cuando empezamos a pensar en cómo nos integrábamos, dijimos, bueno, hay que ampliar, hay que construir un ala nueva en el edificio que la gente de San Fernando, donde la gente de San Fernando estaba. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo encaramos esto? Y nosotros por política de compañía de muchos años y trabajo de muchos años en sustentabilidad, dijimos, bueno, lo tenemos que hacer de manera de que el edificio y la construcción del edificio sea de manera sustentable. Teníamos que alinear esta política que teníamos o esta forma de hacer negocios que teníamos en la compañía con el edificio. Y fue que nos embarcamos en hacer esta etapa de ampliación del edificio siguiendo las premisas del LEED. Hace 7 años era como casi una aventura porque no había tanto conocimiento de todo esto. Entonces, bueno, fuimos aprendiendo juntos con el estudio de arquitectura que diseñó el edificio, con la constructora, con todos los que estábamos involucrados. Y básicamente en lo que fue, digamos, el proceso en un principio de construcción, pensemos que se anexaba un nuevo edificio a un edificio existente, con lo cual había que desmontar una cantidad de materiales enormes y que nosotros en una primera instancia decidimos que se hiciera teniendo en cuenta la responsabilidad social, o sea, no se tiró abajo a lo bestia, digamos, todo, sino que tomó mucho tiempo, pero se fueron desmontando todas las cosas, llámense ventanas, cableados, sanitarios, todo material que pudiera utilizarse, se desmontó de esa manera y se donó todo a la Fundación Convivir, que lo utilizaron para hacer un centro de rehabilitación de adicciones en General Rodríguez. Eso por un lado. Cuando algunas de las digamos, vivencias que se tuvieron durante la construcción, bueno, es que por proceso LEED, y quizás Guillermo pueda aportar esto, bueno, el movimiento de suelo se tiene que hacer de una determinada manera. Los materiales de construcción que se utilizaron en el edificio no venían de más allá de 800 kilómetros de donde se iban a estar utilizando. Todo esto, obviamente, para reducir impacto a la atmósfera. El edificio en sí está concebido de manera que recoge el agua de lluvia y se almacena y se utiliza para los sanitarios, para el riego que tampoco es tanto porque de manera sostenible se utilizan, o sea, el paisajismo está en línea con lo que son plantas autóctonas, o sea, que tienen un requerimiento de agua según el lugar donde estamos ubicados. Entonces, se recupera el agua de lluvia, se utiliza para riego para los sanitarios. Esto da como resultado que aproximadamente tenemos un ahorro del entre 40 y 50% del uso de agua por trabajar de esta manera. Por otro lado, está diseñado de manera tal que la mayoría de los colaboradores están trabajando con luz de día, o sea, con luz natural. Prácticamente las luces no se encienden. Esto nos redunda en un 30% aproximadamente de ahorro de electricidad. Desde el punto de vista de reciclado, por ejemplo, nosotros estamos muy comprometidos y venimos trabajando desde hace mucho tiempo. En un primer momento fue como un shock para todo el mundo porque todos los que trabajamos en oficina estamos acostumbrados a tener el tachito de basura abajo del escritorio. Lo que primero hicimos fue quitar el tachito de basura a todo el mundo
y que cada uno que tuviera que arrojar un residuo, un papel, un orgánico, se tuviera que dirigir a los distintos puntos que tenemos ubicados en cada piso para poder tirarlo. O sea, hacemos separación en origen y los reciclables se los lleva una vez por semana la gente de Creando Conciencia, ¿no? Que están en Tigre, en Benavides. Lógicamente, todos estos son cambios de prácticas que a los colaboradores en algún punto no les resultaba muy cómodo, pero bueno, había que venderlos de alguna forma en el sentido de que, bueno, como compañía seguíamos siendo sustentables y coherentes con lo que hacíamos hacia afuera, ¿no? También que lo teníamos que hacer hacia adentro. Otra de las cosas que también benefició mucho a la gente y también dentro de todo a lo que fue el tema ambiental es que por habernos movido aproximadamente 25 kilómetros de lo que era la capital federal, la mayoría de los colaboradores llegan en combis. Entonces eso te genera una disminución en lo que es el transporte. O sea, no tenés gente sola viajando en su propio auto, ¿no? Y redunda también en un beneficio de la gente en que no tiene que estar manejando, no se tiene que preocupar del tránsito, etc. Desde el punto de vista de reciclado, también una de las cosas que nosotros quisimos incorporar en el edificio para ser coherentes con nosotros mismos fue el uso de materiales reciclados en la construcción. Nosotros en el edificio tenemos aproximadamente 7,5 millones de envases reciclados, tanto en paneles en las paredes, como toda la cobertura exterior del edificio está hecha con placas de polialuminio, que es el remanente, digamos, del reciclado de envases nuestros, que nos ayuda a controlar la temperatura, sobre todo en verano. Al ser un edificio que es todo vidriado, obviamente cuando llega el verano eso se calienta mucho más, entonces al tener esa cobertura reduce mucho la temperatura, entonces digamos hay una mejor performance del aire acondicionado. Los muebles que tenemos en el edificio están todos certificados por FSC, la madera de los muebles, así como nosotros también, a su vez, nuestros envases, la cartulina de nuestros envases también está certificada FSC. Entonces, estamos garantizando, digamos, un buen origen en la materia prima que se está utilizando. Y obviamente, permanentemente estamos buscando formas de mejorar y de generar menor impacto al medio ambiente. A ver, y la verdad que el ambiente, se nota lo que es lo que comentaba Guillermo, lo que es el aire, ¿no? La calidad de aire. Tenemos en la construcción se utilizaron materiales que no tienen componentes volátiles, ¿no? Entonces, obviamente eso redunda en una mejor calidad de aire. Y bueno, y como decía, permanentemente estamos viendo cosas para seguir mejorando en cuanto a la dinámica del edificio, porque obviamente un edificio es una construcción, pero es vivo, ¿no? En el funcionamiento está permanentemente vivo. También tenemos paneles solares para todo lo que es calentamiento de agua, ¿no? Para lo que es el uso de agua caliente, así que también desde ese lugar estamos, digamos, utilizando menor energía de red. Muy bien, muchas gracias. Vale la pena conocer. Gracias, vale la pena conocer la planta. Bueno, Javier lidera un gran equipo y vale la pena conocer la sede corporativa. Yo la conozco y doy fe de lo que estás diciendo es así. Quiero que me ayuden con preguntas. Yo tengo ya preguntas para nuestros tres speakers. Y bueno, también certifico la invitación que has hecho de que vale la pena, Marcos, conocer Rafaela. Si ustedes tienen alguna pregunta, con gusto o me la hacen llegar, tienen unos formularios y si no, directamente levantan la mano y me parece que se va a escuchar.
Estuve en una de mis visitas a Rafaela, estuve visitando la fábrica de Lolay, hablando de la cuenca lechera, una empresa familiar con muchísimos años, y me sorprendió mucho los vehículos que había en el estacionamiento, ¿no? El modelo, las marcas de los vehículos que había en el estacionamiento. Yo digo, esto debe ser una empresa, no sé, de alta tecnología, y no, una empresa láctea con operarios lácteos. Entonces pregunté, a mí me atraen mucho los factores blandos del desarrollo, no las autopistas, no solo las autopistas, los puertos, sino la cultura, la forma entendida como forma de hacer, de sentir y de pensar de las personas. Y me explicaron que la razón es que prácticamente la mayoría de los rafaelinos tienen, como están acostumbrados a un doble trabajo, a tener un oficio posterior, salen de su trabajo y van y hacen otro tipo de actividades, y eso da un estándar de vida alto a la población, es decir, una cultura del trabajo. Yo me imaginaba que era porque eran todos piamonteses ahí. Y después te escuché hablar del diálogo, de la articulación, te escuché hablar de un poco eso, y sin querer mencionarlo, pero me parece que también es inmanente un liderazgo dentro de la comunidad, que a veces es de alto perfil, de bajo perfil, o no solo unipersonal, pero hay liderazgos en la comunidad. Desde tu visión, desde tu larga experiencia en el mundo de lo público, a escala local, ¿qué experiencias considerás desde este punto de vista, de los puntos de vista de la cultura, qué experiencias recomendarías al sector privado o al sector institucional, que son quienes te están escuchando, ¿no? ¿Qué se puede transferir de esos éxitos que vienes sosteniendo, de esa sucesión y de esos procesos de éxito, que puedas transferir como recomendación, como enseñanza o como to-do list para el sector privado? Bueno, en referencia a la empresa de Lolay, sí, es una empresa centenaria de la ciudad, se ha mudado, y esto, no sé si habrás estado en el centro o en su nueva, en Bella Italia. Bueno, ahora lo que construimos fue una ciclovía para tratar de evitar el traslado en autos de la gente que trabaja en la empresa, y además ellos también han mejorado y optimizado el transporte del personal. Así que hemos reducido un poco la cantidad de tránsito y de accidentes porque antes transitaban por la ruta. La otra referencia es el tema sobre nuestro origen piamontés. A ver, yo soy judío, la paso mal. Lo quiero dejar en claro. O sea, los piamonteses, o sea, si vienen a Rafaela, que están invitados, pregunten por mí, no por ellos, porque nada, son tremendos. Y en términos de recomendaciones, nosotros siempre decimos reclamamos más para nosotros y al sector privado. Generar espacios de diálogo. Me parece que la enseñanza y la exigencia y la obligación es generar esos espacios de diálogo. Nosotros tenemos una ciudad fuertemente institucionalizada, hablábamos de más de 300 entidades, entre ONG, vecinales, entidades culturales, de diversa índole. Y eso facilita mucho los diálogos, fortalece mucho la institucionalidad de la ciudad y genera interlocución permanente. Entonces uno sabe con quién dirigirse. El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región, que es una de las entidades madres en términos de la gremial empresaria, la CGT, o sea, nosotros hemos logrado sentarnos junto con ellos y muchas veces, es lo que decía antes, ¿qué hace el Estado local sentado, intermediando entre ambos? Y sin embargo lo hicimos. En la crisis desde el 2001 generamos un ámbito de diálogo porque entendimos la gravedad de la crisis. Hoy estamos sentados con ellos porque lo que nosotros calculamos es que tenemos alrededor de un 20% de rafaelinos que hoy tienen problemas de acceso al trabajo. Tenemos una población económicamente activa alta que está pugnando por entrar a trabajar y no puede hacerlo. Y la verdad que nosotros, tanto por parte del sector privado, por parte del sector de la gremial, de los trabajadores, nosotros logramos reunirnos en una mesa. A ver, no me pongo en el centro de esto, yo lo decía antes,
discutimos liderazgos, discutimos centralidad, pero después de tanto tiempo de trayectoria, de tanto tiempo de institucionalizar el diálogo, saben que nosotros somos serios y que cuando convocamos y nos sentamos en una mesa, saben cuál es nuestro rol y nosotros nos ubicamos en ese lugar. Entonces, la enseñanza o la sugerencia es exigir esos espacios de diálogo con los estados locales, provinciales y nacionales. ¿Qué es lo que normalmente falta? Y es lo que termina fortaleciendo claramente las ciudades, los procesos de planificación estratégica. Si los procesos de planificación estratégica fuesen liderados y conducidos y hechos solamente por el Estado, fracasan, porque hay un montón de villanos que atentan permanentemente contra esos procesos de planificación. Los procesos electorales atentan contra los procesos de planificación. El tiempo atenta contra la planificación. Siempre dicen, no, bueno, los tiempos de ustedes, nuestros tiempos son diferentes. Intentamos compatibilizar. Nosotros discutimos cómo refuncionalizamos el microcentro de la ciudad y dialogamos con los frentistas, con los dueños de los negocios. Y nada, tengo que volver al origen. O sea, discutimos entre piamonteses y es una complicación, pero lo discutimos y hace mucho tiempo y cada uno de los sectores tenemos muchas discusiones, pero es nuestro mayor legado, es la articulación y el diálogo y la fuerte institucionalización, en este caso de la ciudad de Rafaela, que debería ser replicado. Bien, muchas gracias. Iba a hacer un chiste respecto a los piamonteses, pero no, porque mi madre es piamontesa, así que no creo que le caiga muy bien. Guillermo, vos has tenido oportunidad sobre tu condición de pertenecer a una organización global y estar en permanente contacto, así que asistís a encuentros en todo el mundo, has hecho especializaciones en Berkeley, has estado en New York, estás allí permanentemente en contacto con lo que está pasando en otros lugares en materia de construcciones. Entonces quería aprovechar todo ese patrimonio que tenés para preguntarte, bueno, ¿para dónde va el mundo en este sentido? ¿Para dónde están yendo los países que están más avanzados en este rubro? ¿Y cómo estamos, o también la to-do list de Argentina en ese sentido? No lo sé. No lo sé por varios factores. O sea, tenemos una idea y tenemos un camino donde queremos ir. Hace unas semanas el presidente de Estados Unidos ratificó su salida de las metas que el país había convalidado en el 2015 en París. Eso es un impacto en términos de comunicación muy grande. Sin embargo, hay varios estados como California que todavía sigue pujando. Tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles hace 2 años y me impresionó el liderazgo del gobernador, de los intendentes, de las comunas de Los Ángeles. California realmente es un ejemplo muy grande. Acá no hay mucha información. Y respecto hacia dónde vamos, nosotros en nuestra comunidad, en la industria, como comenté en mi primera exposición, cuando nosotros formamos un consejo mundial, nos juntamos una vez por año en algún país del planeta. Este año estuvimos en Nueva York y lo que estamos viendo es que hay un montón de otras organizaciones por ahí que no están directamente relacionadas con el proceso de diseño y construcción y operación de los edificios, que están muy involucrados, sobre todo en el tema financiero. Ahora nosotros tenemos en el World Meeting Council un consejo global y sponsors como Google,
como JP Morgan, hay muchas empresas que tienen muchas instalaciones y ellos ven que el impacto es muy grande. Es muy grande. Para que se den cuenta, hace unos años hubo una encuesta a grandes empresas a nivel global en Fortune, la revista Fortune 200, no la 500. Y los resultados eran que el 60% de las empresas veían la certificación LEED, veían cómo impactaba directamente en el retorno de la inversión. El 70% analizaban los beneficios de la certificación LEED respecto a la reducción en términos de energía, desechos y ahorro de agua, y el 80% veían como beneficioso la certificación LEED en términos de comunicación para todos los stakeholders. O sea, cómo mejoraba esa comunicación. Y si bien el tema de la sustentabilidad hace tiempo que está en boga y que mucho la sustentabilidad, y por supuesto hay empresas como Tetra Pak y muchas otras más que se largaron de lleno por ahí hace años, por ahí sin saber qué es lo que se esperaba, porque era el movimiento que se venía y ahora seguramente están viendo los resultados. Yo lo que veo es que muchas de las organizaciones utilizan la sustentabilidad, hablando ya a nivel general, no ya particular en los edificios, lo usan y lo ven como un costo de marketing. O sea, un costo que tienen que dar resultado de marketing en las ventas. Entonces, tienen como ese output, el input es, utilizan muchas estrategias para posicionar y para reinventar sus productos o sus servicios, pero veo ahí un gap que es el tema cultural. O sea, cómo cambian, no están invirtiendo, a mi modo de ver, como yo lo veo, en la cultura de las personas. O sea, es un tema más de producto y de imagen, pero no hay inversión de sustentabilidad en la cultura de la empresa. Y eso requiere mucho liderazgo de los directores, del directorio, del CEO, requiere mucho liderazgo. Y eso por ahí es la preocupación, ¿no? Están muy posicionados en las dos puntas. En este sentido, creo que es importante, sobre todo por lo que es el título del evento que nos convoca hoy, el tema de la calidad, ¿no? Y la calidad tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver con el entendimiento de las personas de qué es la sustentabilidad y cuál es el impacto que tiene en sus vidas como salud y en el medio ambiente. Sí, tocó un tema que también habías tocado vos, que es el tema de la cultura, como decimos, no de las expresiones elevadas de arte, sino de la forma de hacer, de sentir y de pensar de la gente, de los factores blandos, no solo a escala local, sino también a escala de la parte de construcción y de los edificios. Y es mi eterna pregunta, ¿no? Si se genera cultura por la fuerza de la razón, explicándoles a los vecinos que tienen que reciclar en origen, o por la razón de la fuerza, no levantándole la basura hasta que... no lo sé, la verdad que no lo sé. Y retomando, Guillermo, tu tema, y yendo a un caso práctico, le quería preguntar a Estela un poco dos cosas, ¿no? Que todo eso que explicaron, qué impacto ha producido en los funcionarios de la compañía, yendo al tema de la cultura, y si detectaron o se imaginan que pueden detectar, porque esto evidentemente son iniciativas, son políticas claramente de arriba para abajo, ¿no? Te llega una disposición y empieza con con la necesidad de un liderazgo de quien dirige la compañía o quien dirige los sectores, pero evidentemente son de arriba para abajo. Si ustedes detectaron, tienen o incentivan estrategias o iniciativas de abajo para arriba. Es decir, si como fruto de eso que baja, ven cosas que suben, o detectan o incentivan cosas que suben, es decir, desde los funcionarios, iniciativas, propuestas, proyectos. A ver, desde lo que es beneficios concretos en la gente, lógicamente hay algo que quizás no es menor en nuestro país, que es el bolsillo.
el hecho de que los colaboradores de pronto lleguen todos los días a la oficina en un transporte que provee la empresa, tienen comedor en la oficina y después se van a su casa, eso quiere decir que de lunes a viernes no tuvieron que meter la mano en el bolsillo para nada. Entonces, digo, desde el punto de vista económico, eso tiene un impacto. Desde el punto de vista de cómo los afecta, hoy nosotros estamos, y todos estamos viendo que hay como, lógicamente, tenemos los millennials, los centennials, y todo ese grupo de gente obviamente le presta muchísima atención a los temas de sustentabilidad. Entonces, eso nos genera de alguna manera una cierta fidelización en cuanto a lo que es el engagement que tiene el empleado para con la compañía. O sea, sabe que nosotros decimos y hacemos, ¿no? O sea, no es una cosa que cuando decimos somos sustentables de la boca para afuera, sino que lo vivencian todos los días en las oficinas, ¿no? También. Y en esto que vos me comentás. Y bueno, y aparte yo creo que hoy, retomando el tema de separación en origen, de las conductas de la gente, es sentido común, ya hoy es sentido común, ya una práctica sostenible no debería de ser más costosa. O sea, cuando se incorpora en la ecuación en el momento de el análisis de un cambio o el análisis de cualquier cosa, si uno incorpora la variable de sustentabilidad, no debería de ser más costosa. Es la forma de trabajar. En cuanto a las prácticas, si son top-down o de abajo hacia arriba, son de las dos formas. O sea, nosotros escuchamos permanentemente qué es lo que tienen los empleados para contarnos, para decirnos iniciativas. Ahora empezamos con una iniciativa que vino digamos, de conversaciones con los empleados que tiene que ver con los residuos del comedor. Decimos, bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Y generar conciencia para reducir esos residuos. O sea, la gente se sirve muchas veces, es natural, uno come con los ojos, se sirve más en el plato y después eso se tira. Entonces, sí, bueno, todo esto apunta a reducir el waste y de alguna manera tratar de transformar esto en una actividad de responsabilidad social en cuanto a que el delta, digamos, que se produce entre lo que no se tiró y que de todas maneras se paga, vaya en donación a una ONG, ¿no? Y todo este tipo de cosas vienen a partir de conversaciones con los empleados. Eso es como mejoras continuas, ¿no? Muy bien. La verdad que hemos tenido, no sé si coinciden conmigo, hemos tenido un panorama desde lo público, lo privado, lo institucional, con el conocimiento que tienen todos ustedes de ideas, buenas ideas y buenos ejemplos para copiar, para hacer copyright, no copy-wrong, de iniciativas exitosas. Así que yo les quiero agradecer a Marcos, Guillermo, Estela. Vamos a hacer bueno, ellos van a recibir regalos de Perfume en Bue y de Catena Zapata, nuestros proveedores oficiales de buen gusto y de buen sabor. Agradecer el anfitrionado de este panel, por supuesto, a Tetra Pak. Vamos a hacer hasta las 11 menos cuarto un networking coffee, así que nos vemos aquí en unos minutos y saludamos y despedimos a nuestros speakers con el merecido aplauso.